Fíjate si tú la puedes poner. Okay. Muy buenas tardes. Para mí es un gran placer estar con ustedes. Realmente siempre que República Dominicana me invita para algo, un paso de fe sobre todo, me siento como en casa. Siempre le he dicho, somos Caribe. En realidad nuestra forma de ser, lo que comemos, lo que nos gusta, nos parecemos muchísimo. Así que estoy aquí nuevamente con ustedes. Les doy muchas las gracias por esta oportunidad de conversar sobre un tema tan relevante y que quiero comenzar con ustedes que se hagan una pregunta de reflexión. ¿Qué tipo de paciente eres? Porque esta charla va a ir dirigida al paciente como tal, no básicamente a un líder de una organización de pacientes. Queremos hablar a ti que eres un paciente que tiene una enfermedad y que muchas veces te sientes totalmente inundado de preguntas, de dudas en este mundo del sistema público de salud. Muchas veces no conocemos nuestro sistema público de salud y de todo esto queremos hablar porque tú puedes ser un paciente con una voz muy potente para lograr la atención de su salud, como también puedes ser un paciente silente. Quiero decirte que tienes derecho a ambas posiciones y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la voz del paciente en su atención en salud. Bueno, algo de mí para los que no me conocen, bueno, me gradué de farmacéutica en el año 1982, hace bastante tiempo. Siempre resalto mucho que antes que farmacéutica tengo un diagnóstico, soy paciente de artritis reumatoide con un diagnóstico del año 1992. Recibí el primer medicamento biotecnológico en el año 2007 y definitivamente eso hizo que me volcara a buscar una fundación de pacientes donde yo pudiese defender mi derecho, porque hasta cierto punto fui privilegiada al recibir ese medicamento, porque se escogieron 20 pacientes, solo 20 pacientes para hacer como una prueba. El sistema público quería ver si de verdad era beneficioso, si valía la pena la inversión y todas esas cosas. Y por consiguiente, eso fue, como digo yo, una gracia de Dios el haber sido escogida entre esas 20 pacientes. Yo estaba que no podía caminar, yo arrastraba mis pies y definitivamente en un abrir y cerrar de ojos, en 2, 3 semanas usando el medicamento, ya yo estaba que podía saltar sogas. Y eso, cuando yo vi ese beneficio, que fue lo que tuve con mi medicamento, dije, esto lo deben tener todos los pacientes. Los pacientes deben tener derecho a recibir las últimas tecnologías disponibles para tratar su enfermedad. Y sabemos bien que si yo lo hacía, tenía que hacerlo a través de una organización de pacientes, porque como ente solo no lo íbamos a lograr. Y fue de esa manera como yo en el año 2007 entré a trabajar en la organización de la Fundación de Artritis de Panamá. Y en el año 2012 comienza mi participación en organizaciones nacionales e internacionales. Formo parte de la Federación Nacional de Enfermedades Críticas Crónicas y Degenerativas acá en Panamá. Formo parte de la BioRed Cat Foundation, que es una organización regional de Centroamérica y República Dominicana. Estoy asesorando organizaciones de enfermedades raras, como es AUPA, Asociación Unidos para Apoyarte, Red de Enfermedades Raras, y también pertenezco a ASOPAN, que es una organización paraguas que reúne a todas las organizaciones de enfermedades reumáticas de las Américas. Y en todos estos escenarios, siempre el tipo de voz que yo proyecto en estos escenarios es la defensa de los derechos del paciente. Mi nombre, como les dije, soy Emma Pinzón y soy la actual presidente de la Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá. Y entonces, lo que les quiero hablar en el día de hoy, por supuesto, que es la voz del paciente, la educación por fuentes probas. Vamos a conversar sobre conocer tu sistema sanitario. Otra cosa muy importante para ustedes, tratamientos disponibles y farmacovigilancia. Conoce tus deberes y derechos y cómo defender esos deberes y derechos. Y bueno, ¿qué es la voz del paciente? Se habla tanto de la voz del paciente. Hay una voz que todos tenemos, pero la usamos apropiadamente. Nosotros cuando vamos a nuestra consulta, transmitimos al doctor
nuestro verdadero sentir, transmitimos cómo estamos, cómo ha estado esos 3, 4 meses que no nos ha visto, cuántas veces estuvimos con dolor, cuántas veces no nos paramos de la cama, porque les cuento, yo siempre cuando hablo de la voz del paciente, hablo de la voz de mi mamá. Es una anécdota que posiblemente algunas de ustedes ya lo oyeron. Y es que mi mamá iba al doctor, nunca le gustaba ir acompañada, ni siquiera yo me enteraba cuando tenía citas, y por cierto, tenía la misma enfermedad, ella tenía artritis reumatoide también, y cuando el doctor le pregunté, bueno, María, ¿usted cómo está? Bien. ¿Y cómo se ha sentido en estos meses? Bien. Entonces, finalmente, el doctor, ¿qué hace? Recetarte lo mismo que estás usando. Pero hoy día hay una realidad y es que tenemos acceso a la información a través de medios digitales. Eso da lugar a que el paciente cada vez se empodere más sobre su diagnóstico, desea participar en la toma de decisiones sobre el manejo de su enfermedad y pasamos de ser un paciente silente a un paciente que necesita y desea ser escuchado, necesita expresarse. Ahora, tampoco podemos utilizar nuestra voz en las consultas, sobre todo en discusiones vagas que no vayan a generar una conversación productiva en beneficio de de mejorar nuestra salud. Entonces, esa balanza entre hablar lo que debo hablar y no debo hablar, estamos también aquí haciendo ese énfasis. ¿Qué es lo que yo debo transmitir con esa voz en mi consulta? Básicamente tengo que aprovechar mis 10 minutos, porque en la mayoría de nuestros países a nivel de la consulta pública son 10 minutos. Y es para transmitir exactamente cómo has estado, para que ese doctor que no tiene una mirada telepática, que no puede adivinar, sepa si necesita moverte de terapia, aumentar dosis, cambiar de medicamento porque te está causando efectos secundarios severos, si necesitas informar, porque muchas veces el doctor toma decisiones por ti y te manda un medicamento por lo menos inyectable y tú no deseas usar inyecciones porque no te gusta apoyarte, pero te cohibes, no le dices y al final cuando llegas a la casa, ¿qué haces? Dejas de usar el medicamento. Y cuando dejas las terapias, por supuesto que vienen todos los contratiempos, la enfermedad recobra fuerzas y empezamos a tener estos problemas con nuestra enfermedad. Entonces, ¿qué paciente eres tú? Pregunto nuevamente, hagan este acto de conciencia. ¿Qué paciente soy yo? ¿Soy un paciente que informo adecuadamente a mi médico sobre cómo yo estoy, cómo me siento, para que él pueda tomar las mejores decisiones? ¿O soy un paciente silente, que actúo como robot, que la bata de blanca me neutraliza, me da miedo, no me expreso y no puedo entonces sacar provecho de esas citas? Si soy este segundo paciente, mi recomendación en este caso es que vayas acompañado, porque tampoco vas por una charla que escuchaste a cambiar. Entonces es muy importante que a tu cita tú vayas acompañado por un familiar que de verdad tome nota de las cosas, sepa transmitir la forma como tú has estado para que el médico tenga un panorama completo de todo lo que te está pasando. Entonces, vamos hacia el paciente con una voz que decide. Y de eso, entonces, queremos hablar. ¿Cómo formarnos como un paciente que tenga voz que decida? Lo primero es que tenemos que tener una educación sobre la enfermedad que tenemos. Pero esa educación no la podemos buscar en cualquier tipo de fuentes. Por supuesto que tenemos que tener fuentes probas. Entonces, existe un vacío de educación al paciente porque ninguno de nuestros países hace campañas, prácticamente de ninguna, porque yo lo digo por Panamá y estuve viendo televisión también en República Dominicana y tampoco lo vi. O sea, usted no ve promoción de la salud, evite hábitos que pueden afectar su salud, vigile su peso, haga ejercicio. No, nosotros lo único que vemos es la publicidad de coma más, tome más, diviértase más. Entonces existe un vacío de verdad de nuestros gobiernos en campañas educativas a los pacientes. Y en realidad el paciente informado es el que puede tomar decisiones acertadas. Y entonces, ¿dónde me informo? Tenemos que vigilar el Internet, no podemos ver todo lo que sale en Internet. Yo recomiendo mucho cuando quiero saber de la enfermedad, qué pasa, qué tengo, qué síntomas, la página de la Clínica Mayo. Es una página sumamente completa. Ustedes pueden colocar su padecimiento y les va a dar
información muy veraz, muy certera, con respaldo científico. Después te sale ahí, saque su cita, porque ellos, por supuesto, están promoviendo su clínica. Pero todo lo que está ahí está avalado por los médicos. Por tanto, es una página que para tratar, para saber los síntomas, para saber la enfermedad, lo que puedo esperar de esa enfermedad, cómo cuidarme, esa es la página que yo utilizo y que recomiendo ampliamente. Ahora bien, ¿en qué página me voy a documentar sobre los medicamentos? Porque esa es otra. Nos prescriben un medicamento, inmediatamente nosotros queremos meternos, averiguar ese medicamento para qué es, qué me puede pasar. Y muchas veces el exceso de información de mala fuente puede hacernos también tomar decisiones inacertadas de, bueno, no me lo voy a tomar porque se me va a caer el cabello. A mí me han dicho eso, no, yo no voy a tomar metotrexate, que es uno de nuestros medicamentos de primera línea, porque se me cae el cabello. Pero ¿qué pasa si se me cae el cabello, pero yo tengo la enfermedad controlada? Bueno, es el momento de colocar en una balanza riesgo, beneficio. Necesito estar bien. Entonces, me pongo peluca en caso tal que lo necesite. Uso algún elixir, alguna cosa para mi cabello, pero no voy a dejar de tomar el medicamento por un efecto secundario de esta clase. Hay otros efectos secundarios de los cuales más adelante hablaremos. Eso sí llaman la atención y eso sí me obligarán a mí a reportarle al médico para que él tome decisiones de cambio. No es no reportar, es saber qué reportar, qué efectos secundarios son relevantes. Exceso de vómito, no me queda nada en el estómago y ese tipo que sí pueden afectar mi salud son los efectos que uno debe de reportar. Entonces, para conocer sobre los medicamentos, esta es la página que yo les recomiendo. La Agencia Española de Medicamentos es una agencia de alto estándar y la información que hay ahí de los medicamentos es muy buena. Y también tienes a vademecum.es. Esta página de vademecum.es es la que yo más utilizo porque está escrita por farmacéuticos, son farmacéuticos españoles. Entonces, es la página que yo más busco a la hora de conocer los medicamentos. Y más que todo, sobre todo, porque a veces ocurren sucesos que no tenemos en el panorama como efectos secundarios que tengamos que reportar o que tengamos que advertir. Y no los asociamos al medicamento. Y hace poco tuve un caso con mi esposo. Me gusta mucho hablar anécdotas que vivo. Yo dije en ese momento, agradezco ser farmacéutica, porque el ser farmacéutica me hace tener un olfato más amplio para sospechar que lo que está pasando puede ser el medicamento. A veces el medicamento también nos puede llevar a una hospitalización. Y sucede que me enfermé después de ponerme mi medicamento en el mes de diciembre, agarré una infección, me tuvieron colocando 4 ciclos de antibióticos diferentes hasta que ya el último aparentemente fue el que pudo detener la infección, era en los pulmones. Y resulta que mi esposo, después que ya yo estaba saliendo del cuadro, empieza a toser. Y le digo yo, oye, tómate, me quedaba una pastilla de la mía, tómate este antibiótico que a mí me cortó de una vez mi infección. ¿Qué tal si te lo toma? Se tomó una sola pastilla. Y al día siguiente me escribe, él juega golf, me escribe, Emma, consígueme un analgésico que tengo mucho dolor en las piernas. Lo primero que una persona que no conoce de esto no pensaría para nada que un antibiótico te puede ocasionar un dolor en las piernas. Bueno, resulta que sí, porque lo primero que hice fue entrar a vademecum.es, puse el nombre del antibiótico que yo le di y ¿qué les digo? En efecto secundario decía warning, o sea, alerta, cuidado, pacientes mayores de 65 años usando pueden tener tendinitis. Y yo dije, te escribí, le dije, te vienes de inmediato para la casa, tienes que estar en reposo con paño de agua frías. Y bueno, procedimos y les voy a decir que de esto hace ya 2 meses y todavía está en terapia. ¿Y qué lo ocasionó? Un medicamento. Por supuesto, las organizaciones de pacientes somos los que hemos asumido este rol de educación, lo que estamos haciendo hoy, con un paso de fe. Educar a nuestros pacientes no nos toca de otra, nos toca nosotros asumir ese rol de educación porque no lo está asumiendo el Estado. Las citas médicas no dan tiempo, por más buena voluntad que nuestro médico tenga, no tiene tiempo de educarnos en la forma como nosotros necesitamos que se nos eduque. Por consiguiente, nosotros, las organizaciones de pacientes, hemos asumido con mucha responsabilidad y no solamente
aquí en esta fundación, sino en todas las fundaciones con las cuales yo tengo contacto. La educación. Y por supuesto, con la colaboración de médicos, médicos motivados en ayudar y otros profesionales de la salud, que siempre están pues anuente a colaborar con nosotros. Bueno, ¿cómo tenemos que también hacer resalte en esto? Conocer el sistema de salud. Nosotros debemos conocer nuestro sistema para poder utilizar todo lo que ese sistema nos ofrece. Otra anécdota, cuando me da esta enfermedad, como ya escucharon, mi mamá también la tenía, y mi mamá dice, hija, venga conmigo. Usted tiene que conocer la Caja de Seguro Social de Panamá, porque esta enfermedad es muy costosa. Esta enfermedad usted no se la va a poder pagar, así que la señora me lleva a conocer el complejo hospitalario metropolitano, así se llama aquí, donde están los reumatólogos atendiendo. Me dice, aquí queda la farmacia, subimos al tercer piso, aquí es salones de cirugía, cuarto piso, aquí quedan los laboratorios, hay que venir temprano para que te saquen la sangre. Un examen de sangre completo de los que nos mandan a nosotros puede costar arriba de los $300, por lo menos en Panamá. No sé si a ustedes les cuesta menos, pero aquí puede costar $300. Entonces tenemos que utilizar el sistema público, no hay de otra. Y me enseñó, ella fue la que me enseñó a navegar en la institución del Estado donde yo me atiendo. Entonces es sumamente importante conocer nuestro sistema. ¿Qué debes saber? Cómo obtener citas. El acceso a las citas. ¿Cómo voy a obtener citas? Tienes que saber la ruta, porque muchas veces, dependiendo del país, aquí en Panamá, por ejemplo, yo no puedo sacar una cita con un reumatólogo, porque yo quise, porque me dolió aquí o me dolió acá, y bueno, voy a sacar una cita. No, no, no. Aquí tienes que tener la referencia de un medicina interna, de un geriatra, o tienes que tener la referencia de un ortopeda, o también la referencia de un médico familiar o de un reumatólogo que te vea en la privada y te dé la referencia para la pública. Es la forma como tú puedes llegar a solicitar una cita. Otra cosa que debes de conocer, ¿cómo lo hago? Hay diferentes formas en diferentes países. Aquí en Panamá les cuento que esto sí ha sido un cuello de botella importante, porque han cambiado hasta varios sistemas cómo hacerlo. Usted llama, dicen, el libro de citas se abre el 1 del mes. Usted llama el mismo 1 del mes a las 3 de la tarde y ya no hay citas. O usted llama el día 2 tampoco. Entonces es un poco problemático cómo llegar y obtener esta cita. Estoy hablando de la cita de primera vez, porque ya las siguientes citas de control, por lo general te la dan los mismos médicos una vez que sales de consulta. Esa cita de primera vez de paciente nuevo se ha convertido en nuestro país en un dolor de cabeza. Y nosotros como organizaciones de pacientes estamos colaborando en ese sentido, orientando al paciente cómo es que puede hacer, en dónde, porque como tenemos varios puntos donde hay reumatólogo, dónde es más fácil, porque el doctor está más desocupado, donde pueden conseguir esta cita. Acaban acá en nuestro país de nombrar un médico ahí en el complejo de donde están la mayoría de los reumatólogos para que estrictamente vea pacientes nuevos, porque este tema del paciente nuevo aquí ha sido muy agudo y me imagino que allá en su país también, después del COVID, hemos tenido un crecimiento de enfermedades autoinmunes provocadas por la infección del COVID. Entonces es muy importante esto como primer paso. Citas, ¿cómo las tengo? Si necesito referencia o no necesito. Luego tienes que saber dónde te vas a hacer tus análisis, dónde queda el laboratorio, si es que tengo que sacar cita para ir, si no tengo que sacar cita, si tengo que madrugar, no madrugar, en fin, si tengo que ir sin comer, desde qué hora tengo que suspender mis alimentos, todo esto es muy importante. Esto es para que tengas efectividad en lo que vas a hacer. No vaya a ser que llegues allá y después, no, yo desayuné, vuelva. Entonces, conocer el sistema, hago énfasis en eso, tenemos que conocer el sistema. Lo mismo pasa con acceso a ultrasonidos, mamografías, radiografías y otros estudios de baja complejidad. Hablamos lo mismo de farmacia. Aquí en dónde está la farmacia, si la farmacia tengo que pagar o no tengo que pagar. Es muy importante el tema de ustedes en Dominicana con esto del alto costo. Cómo acceder al alto costo, cómo conseguir que mi nombre, mi receta quede allí dentro de ese programa para recibir medicamento a tiempo. Hay que saber cómo es y no decepcionarte. No es que yo fui y me dijeron no y ya, me quedé con mi... ¿Quién es el que se perjudica?
somos nosotros los que nos perjudicamos. Y es ahí donde necesitas tu voz. Tú eres la que necesitas, tú eres la que tienes que seguir insistiendo, tú eres la que tienes que hacerte acompañar por algunas personas que te puedan orientar mejor. Incluso hasta hemos pensado en algunas organizaciones, y yo sé que Costa Rica tiene mucho eso, tiene organizaciones de pacientes que hacen la navegabilidad, y eso lo hacen mucho en oncología. Este paciente de primera vez lo acompañan por todas las rutas para que el paciente después ya sepa desenvolverse solo. Y esos son programas de navegabilidad que hay en algunos pacientes, en algunos países. Entonces nosotros lo que podemos hacer como organización es quizás hacer algún folletito de orientación, hacer charlas como estas para poder explicarle a las personas cómo es la navegabilidad en el sistema sanitario de cada país. Nosotros acá, por ejemplo, todos estos servicios que está viendo aquí, que el laboratorio, las radiografías, la farmacia, ecografías y cirugías, prácticamente todo se hace en un solo sitio. Es cuestión de conocer cómo, si es por cita, es difícil cuando vas a hacer exámenes de más complejidad como son las ecografías, el centelleo, los CAT, resonancia. Estos son exámenes de mayor complejidad y nos encontramos muchas veces con obstáculos en el sistema nuestro, porque sé que ustedes es diferente, en Dominicana tienen el tema del seguro, y que a veces el equipo está dañado. Me han llamado pacientes para decirme no es reactivo. Está el equipo y no hay reactivo. Incluso nosotros como organización una vez propusimos comprar el reactivo y nos dijeron, no, eso no se le vende a nadie, eso tiene que ser la unidad hospitalaria la que lo compre, porque son reactivos a veces también con temas de mucha toxicidad que no lo puede manejar un paciente. Así que esto también es parte de la función que hacemos como organización, asesorar a las personas a dónde consiguen esto, a dónde consiguen los otros, cómo logras esto que estás esperando. Y la cirugía, señores, yo no sé cómo les va a ustedes, pero la ruta para acceder a una cirugía electiva en Panamá es un dolor de cabeza. Y me refiero a sustitución de rodillas, sustitución de cadera, tema de reconstrucción de dedos, este tipo de cirugías que no son cirugías de urgencia, que tú llegaste en un accidente y entraste por el cuarto de urgencia y te tienen que hacer la cirugía de urgencia. No, se llaman cirugías electivas. Ahí yo sí pienso que tienes que tener a alguien dentro que te pueda ayudar. Y nosotros las organizaciones asumimos mucho ese rol de apoyar a esa persona que está solicitando la cirugía dentro del sistema, porque ahí sí compran menos equipo, compran menos prótesis, entonces lógicamente si no hay el número suficiente de prótesis, aquí es sálvese quien pueda. No sé cómo está pasando en su país, no lo manejo, pero acá en Panamá pasa mucho eso. Tengo pacientes que tienen 2, 3, 4 años esperando que los llamen para una cirugía de sustitución de rodilla o de cadera. Hablemos un poco de los tratamientos, que es otro tema que el paciente que quiere tener voz debe conocer. No podemos ya llegar a la consulta y decir que la pastillita amarilla o la celestita, tomémonos un tiempo, escribamos en una bitácora, en una agenda, cómo se llaman nuestros medicamentos. La única forma que usted puede pelear su medicina es saber cómo se llama su medicina, si es que no la tienes. Eso también ocurre mucho acá, tenemos desabastecimientos de forma continua y por supuesto esto de conocer qué es lo que yo tomo o me ponen es importante. Ejemplo, ustedes se ponen, o como me ponen a mí, medicamentos a través de las venas. Te traen una bolsa transparente y te ponen tu medicamento en la vena. Yo preguntaría, ¿cuántos de ustedes que se ponen el medicamento en vena saben cómo se llama el medicamento que les están poniendo? Y eso es sumamente importante porque el día de mañana, si ustedes tienen que hacer algún reporte, que ahora hablamos de eso, ustedes necesitan saber el nombre de lo que le pusieron. Acá nosotros estamos en una lucha muy fuerte para que a los pacientes les entreguen una etiqueta con lo que le están colocando y que la etiqueta, además del nombre del medicamento, lleve el número de lote y la fecha de expiración, porque esas dos informaciones se necesitan si usted necesita hacer un reporte de ese medicamento. Entonces, a la mayoría de nuestros sistemas públicos trabajan con un listado oficial, ese es otro tema. Nosotros vamos a un consultorio y nos prescriben lo último que salió al mercado y que todavía no está en el listado oficial. Entonces yo necesito saber la ruta
para poder obtener ese medicamento que no lo voy a encontrar normalmente en la farmacia. También tenemos que conocer la conservación apropiada de los medicamentos. Yo les voy a decir, a veces los médicos te prescriben un biológico y no te preguntaron si tú tienes nevera en la casa, y no te preguntaron si en el barrio que tú vives la luz se va. No te preguntaron si tú estás preparada para que si la luz se va o te quedas sin energía, la nevera se daña, si tú tienes un cooler para colocar tu medicina, nada de eso. Y tampoco te preguntaron cuánto tiempo demoras de donde retiras el medicamento a llegar a tu casa. Y son temas muy, muy fundamentales para la conservación del medicamento y para conservar la propiedad del medicamento. Toda esa información también la debe dar el farmacéutico en la farmacia, pero el farmacéutico no lo hace porque él lo va a hacer, lo hace si le preguntan. Entonces viene aquí la voz tuya, la voz del paciente. Preguntas cuál es el manejo para ese medicamento. Pregunta si hay que tenerlo a qué temperatura, si lo meto al congelador o lo meto en la nevera corriente, si es de 2 grados a 8 grados, la mayoría de los biológicos es por ahí, no los puedes congelar. ¿Qué tiempo puede durar sin estar en el frío? Porque también varios de ellos tienen esa indicación. Eso es responsabilidad de nosotros como pacientes saberlo. Y es parte de los derechos para ejercer esa voz que estamos hablando en este momento. Y la ruta para obtener los medicamentos fuera del listado, hace poco se los dije, son los Nolon, aquí se llaman así, son medicamentos que no están en el listado oficial. Bueno, ¿cuál es la ruta que yo tengo que hacer para que me lo den? Aquí en nuestro país hay, por ejemplo, que tienes que llevar la receta del doctor, que tienes que subir a la jefatura con fotocopia de la cédula, fotocopia del certificado que asegura que tú eres afiliado, en fin, todas estas cosas. Entonces, esto lo tenemos también que conocer. Entonces, muchas veces el paciente abandona terapias por no saber, y de eso hablamos hoy, hay que saber. Y también tenemos que conocer los medicamentos innovadores, quizás no para que me lo den, pero sí para saber que las oportunidades siguen dándose. Nosotros con esta enfermedad autoinmune tendemos a que los medicamentos con el tiempo nos fallan. El otro día le decía yo, estaba en una mesa de tomadores de decisiones y yo decía, bueno, es que ni siquiera se sabe por qué, pero así pasa. El paciente empieza a generar una molécula que tapa el sitio donde el medicamento actúa. Y entonces el medicamento cuando llega allí ya no puede trabajar. Eso se llama inmunogenicidad y eso nadie sabe por qué ocurre. Le puede ocurrir a Emma Pinzón, pero no le ocurre a Teresa Martes. ¿Por qué? No se sabe, pero ocurre. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, tienen que darte otro medicamento. Y muchas veces nosotros decimos, pucha, ya yo usé todo lo que hay. Ya me pusieron metotrexate, levofloxacina, ciatropina, ya usé etanercept, infliximab, usé todo. ¿Qué sigue? Ya yo no tengo nada. Y te viene la desesperanza. Pues sí, siempre hay, porque nosotros ahora estamos recibiendo mucha investigación. No es como antes, el hecho de que esta enfermedad se parece mucho al cáncer. Muchos que están investigando en cáncer están descubriendo medicamentos para la artritis. Y por otro lado, también hay gente ya dedicada a estudiar directamente estas enfermedades. Así que mantengamos la esperanza. Si ya fallé esto, estoy segura que algo viene para mí. Y por supuesto también aprender cómo participar en estudios clínicos. No sé en Dominicana, pero en Panamá la información de los estudios clínicos que hay es en el Gorgas, que es un instituto de investigación que hay aquí. Y cualquiera que vaya a hacer un estudio clínico usando pacientes panameños tiene que inscribir el protocolo en el Instituto Gorgas. Entonces, si yo quiero saber si hay un estudio para reumatología o ponte para un cáncer agresivo, es a través de ese instituto como que me puedo enterar. También debo conocer los tratamientos no farmacológicos, la importancia de la fisioterapia, de la nutrición. Vayamos a las charlas, porque todas las ONG damos muchas charlas de todos estos temas. Le hablamos de la higiene articular, no nos podemos quedar quietos, si nos quedamos quietos todas las articulaciones se endurecen, eso es parte de lo que debes de saber. Y romper mitos, porque entonces
te vas a escuchar que tus amigos o tus familiares, no hagas esto porque eso es peor, no hagas esto otro porque eso te hace daño. No, documéntate y tú mismo, porque tu cuerpo habla. Escucha tu cuerpo y tu cuerpo te va a decir qué es lo que te conviene y qué no. O solito nos vamos a dar cuenta si yo correr me hace daño. Sí, a mí sí me hace daño, no puedo hacer ningún ejercicio de impacto. Pero bueno, entro en una piscina y hago ejercicios que no son de impacto. Entonces, es buscar qué es lo que más me conviene hacer. También debes saber en el sistema dónde yo voy a encontrar y cómo llegar a todos estos servicios, porque nuestros sistemas públicos de salud, por lo menos en Panamá, ofrece todo lo que está aquí. Ofrecen salas de fisiatría, ofrecen nutriólogas para que te diseñen una nutrición apropiada, psicología, apoyo al paciente encamado. Aquí hay unos sistemas que te llevan incluso a las personas que ya están encamadas, que si el pamper, que la crema para las llaguitas y todo esto. Y también un médico visita al paciente encamado. El cuidado de las heridas, tenemos clínica de heridas, donde si tienes una herida abierta vas a que te la limpien. El suministro de lentes u otros aditamentos. Esto es parte de nosotros como pacientes, responsabilidad, saber qué me ofrece el sistema para que yo lo pueda aprovechar a cabalidad. Hablemos un poco de farmacovigilancia, porque este tema yo sé que para Dominicana es bastante novedoso. Hasta el año, a ver Teresa, no recuerdo, pero me parece que fue por allí, por el 2017, la Red Cat Foundation, donde están varias organizaciones del área de Centroamérica y Caribe, logró que Comisca, que es el sistema donde están todos los ministerios de salud de Centroamérica y Dominicana, se interesara en el tema de farmacovigilancia. ¿Y por qué razón? Porque todos los países, a excepción de Panamá, los únicos que podían reportar son los médicos, los que trabajan en el sistema sanitario, enfermeras, farmacias, farmacéuticos, pero el paciente no podía reportar, el usuario no podía reportar, solo podía reportar en Panamá el usuario. Y a través de este sistema que tiene que se llama Notifacedra, incluso los invito a que lo busquen y lo tengan a mano. Este es el link para que ustedes lo tengan a mano. Es muy importante porque aquí es donde nuestra queja cobra valor. De nada sirve que yo reciba un medicamento y que tiene muy buenas indicaciones, pero a la par tiene contraindicaciones, hay efectos adversos, fallas farmacéuticas, y nosotros somos los que los vivimos, porque somos los que nos lo tomamos, nosotros somos el que usamos el medicamento, nosotros vivimos, o lo que yo le llamo, nosotros somos los que reportamos la esencia, el resultado real de ese medicamento. De nada sirven los estudios que han hecho, digamos, estos estudios doble ciego que hacen con una población pequeña, pero cuando ya el medicamento está comercializándose a granel, es donde vienen a surgir algunos problemas. Y si yo me quejo con mi compañera de al lado, ay, este medicamento no me está sirviendo, mira que el que me ponían antes, yo pasaba 8, 6, 9 meses muy bien, ahora a los 3, 4 meses ya estoy con dolores, o que este medicamento lo saco del blister y se hace polvo, que nos pasó aquí en Panamá y nosotros hicimos una fuerte campaña para que lo bloquearan. Era un metotrexate, por supuesto. Lo sacaban del blister. ¿Por qué? Porque este país es muy húmedo. Aquí en Panamá somos zona cuarta de climática. Eso significa que los medicamentos que llegan aquí tienen que tener un tratamiento diferente, tienen que estar, no, ustedes aquí no van a encontrar un pomo con las pastillas sueltas, porque se van a dañar por la humedad que tenemos. Entonces vienen en blísteres bien herméticos, separados. Entonces, todas esas fallas las tenemos que reportar aquí. Todos nuestros ministerios de salud de la región están conectados a este sistema. Cuando ustedes hacen un reporte, al Ministerio de Salud correspondiente le llega en 3 minutos ese reporte. Y a veces decimos, no, pero ¿eso para qué sirve? Sí sirve, sí sirve, sí, lo vivo acá, sí sirve. Lo que no sirve es que una sola persona se queje. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando me llaman los pacientes para reportarme algo, les mando este link y los invito a que lo reporten allí. Lo primero que tienes es que escoger el país. Cuando entras ahí, te sale todo el mapa y tú tienes que escoger en qué país de esos vives. Y de ahí sigues la guía.
porque todo es fácil, te van a pedir información de cómo se llama el medicamento, tienes que saber cómo se llama, por eso esto está muy aunado a lo que hablamos al inicio, tenemos que conocer cómo se llama el medicamento, y es una forma de hacer valer mi derecho como usuaria, reportar las cosas que no están bien, y no crean, esto a la larga ayuda mucho porque se encuentran problemas graves, yo no sé si supieron, y espero que ya estén enteradas del omeprazol. Ya se acaba de descubrir que el omeprazol está causando daño renal. ¿Y cuántas veces nosotros nos tomamos el omeprazol? Pero ya como que de vicio, o sea, todo el que toma medicamento tiene que tomarse un omeprazol, si no, no se lo ha tomado. Entonces, ahora ha surgido ese problema. Pero no es un problema que impida que el producto siga en el mercado. Hay veces que sí ha ocurrido que los reportes son tan serios que han tenido que sacar el medicamento del mercado. ¿Y quién fue el que reportó? El usuario. Entonces, esta herramienta de farmacovigilancia es una herramienta donde la voz del paciente hace efecto directo sobre los medicamentos de mala calidad. Ahora bien, no es reportar malo porque no me gustó, porque me lo cambiaron sin haber visto si es de verdad que no me gustó. Hay que tener pruebas para eso. Y nosotros los pacientes de artritis reumatoide tenemos un examen que se llama VES. Creo que saben ustedes porque se lo han mandado. El VES mide la inflamación, señoras, porque me imagino que todas los que están aquí son señoras, no he visto. Entonces, si yo tengo mi VES, me mandaron mi medicamento y mi VES sigue saliendo mal, sigue saliendo alto, ese medicamento no está funcionando. Y es el momento en donde yo voy y lo reporto, no solamente a mi médico, sino también en este sistema de farmacovigilancia. Ahí se puede reportar también efectos adversos. Se puede reportar la falla farmacéutica, que es lo que les dije, de tabletas que se rompen, de tabletas que tienen motitas negras, de tabletas que unas vienen de un color y la otra más transparentosa, o no hay una homogeneidad en la presentación del producto. Eso se reporta en esta página que les estoy dejando aquí. Y bueno, conocer tus deberes y derechos. Cada país tiene, es incluso publicado, yo ahora hace unos 5 o 6 meses tuve que buscar la ley de deberes y derechos de los pacientes en Panamá. No sabía que teníamos una ley de eso, sí existe una ley y yo estoy segura que ustedes también la tienen, entonces hay que buscarla, conocerla, leerla. Y ¿saben qué? Me llamó muchísimo la atención y por eso se lo pongo aquí. La ley establece también que el derecho del paciente a no querer saber nada. Esto también es parte de tus derechos. Y se los digo porque vengo hablando de que debe estar informado, pero eso es una decisión tuya. Tú eres el que decide si quieres estar informado o no, o si tú quieres seguir viviendo. No, hay que entrar nuevamente, no, si estamos aquí. Ok. Ok, vamos a compartir nuevamente. Entonces le decía que es muy importante conocer tus deberes y derechos. Muy importante para poder ejercer la defensa de lo que tú quieres defender, tienes que conocer si tienes derecho a defenderlo. Entonces, el conocer esto, si es que están en ley, si es que la institución lo tiene, la mayoría de las instituciones tienen unos letreros enormes cuando uno entra, pero uno pasa y ni los lee. Entonces, léanlos, apréndanlos, porque cuando uno tiene derechos, también, claro, también tiene deberes, hay forma como hacerlos cumplir. Entonces, lo mejor, cada sistema público tiene sus deberes y derechos, los buscan, o si es como ley general de la República, como es el caso nuestro, también deben de conocerlo. Entonces, uno de los derechos importantes que tiene, por lo menos la de nosotros, es recibir atención integral. Esa atención integral es un derecho que tenemos todos los ciudadanos o bueno, todas las personas, porque muchas personas extranjeras viven en Panamá, toda persona que vive en Panamá. Entonces, es parte de un derecho que tenemos y que tenemos que decir, si se nos niega cierto tipo de atención, podemos incluso legalmente lograr que se nos dé. El derecho a saber las consecuencias. Mira, muchas veces vamos con una venda en los ojos, una venda en los ojos a los procedimientos.
También, como les dije, es un deber y de la persona es un derecho también no saber nada. No, no quiero saber, no quiero saber qué me van a hacer, duérmanme y después me echan el cuento cuando me despierto. Pero si tú quieres saber, también tienes derecho a pedir esa información. Y en esto de los deberes y derechos, también tienes derecho a ejercer algunos movimientos jurídicos dentro del propio sistema. Y bueno, yo sé, ya cuando hablamos de jurisprudencia hay que estar pensando en abogados. Nosotros como organización de pacientes debemos contar con algún profesional de abogacía que nos pueda ayudar a estos acompañamientos cuando sean necesarios. Y hay muchos de ellos que lo pueden hacer pro bono, o muchos de nosotros tenemos el derecho a dar recibos por donación en especie que son deducibles de impuestos. Entonces, hay diferentes formas cómo hacer esas alianzas con los abogados, porque a veces pues tenemos que usarlo. ¿Qué les voy a decir? A veces nos vemos en la obligación de tener que usarlo. Y bueno, ¿cómo vamos a defender esos derechos? Bueno, hay varias instancias. A mí cuando me llaman y me dan querella de algún médico que fue grosero, que les dijo malas, porque ha habido casos, yo les digo, agarre una hoja 8,5 por 11, o sea, una hoja carta, escriba con su puño y letra su queja de lo que le acaba de pasar. Y simplemente vaya y reporte al doctor en la dirección médica o reporte a la enfermera. Nosotros salimos con el rabo entre las piernas y esa voz se nos apaga porque decimos, no, la próxima vez no me va a querer atender. Pero es que si nosotros no logramos que esa persona se dé cuenta que está violando mi derecho también a recibir una buena atención, a que no se me hable epítetos. Aquí una paciente una vez, siempre me salen las anécdotas, una paciente me llega y me dice, el doctor me preguntó porque tenía las enzimas hepáticas elevadas. Y el doctor en broma le dijo, oh, estás tomando mucho, te estás empinando a un trago. Oye, es una falta de respeto que tú le digas a una persona eso. Para el doctor le pareció gracioso, pero esa persona se ofendió muy feo. Entonces, bueno, reporto porque el doctor no tiene por qué tratarme así. Quizá lo dijo en broma, pero yo no estoy para que me den broma. Yo estoy mal, me siento incómoda y tú todavía te vienes a burlar de mí. Así que esto hay que saber las rutas. Bueno, voy y me quejo con el director médico. Tenemos la Defensoría del Pueblo, aquí les puse el defensor del pueblo de ustedes, de Dominicana, que también es una herramienta. Yo les voy a decir que tenemos casos de éxito con el defensor del pueblo, no el actual, de otros casos atrás que hemos llevado a la Defensoría del Pueblo y ha dado buenos resultados. Eh, no les puedo garantizar porque depende mucho de esa persona que está allí, si es o no comprometida con estos temas, porque es una, digamos, decide si el tema le interesa o no. Y por supuesto, esto es lo que yo considero de mayor valor, uniéndote a tus pares. No es lo mismo que tú seas una voz aislada en la montaña a que vayas junto con tus grupos de organizaciones, con tus compañeros que tienen el mismo problema que tú. Y te vas a sentir mejor al denunciar y estar acompañado de aquellos que también están en la misma situación que tú. No eres tú sola, es todo un grupo el que se está sintiendo afectado. Y esto da muy buenos resultados, el trabajo en red, el conocer a las personas, en dónde me puedo, si tengo una enfermedad reumática, cuáles son las fundaciones que atienden a los pacientes reumáticos, acercarme, conocer, preguntar, tienen abogado, me pasó esto, buscar asesoría con tus pares. Y bueno, ya llegamos a las conclusiones que las podemos resumir en esto. Una persona con un diagnóstico crónico tendrá mejores resultados en contener su avance y vivir con la mejor calidad de vida posible si se educa en su enfermedad, aprende a usar todo lo que su sistema sanitario le ofrece, estudia los tratamientos disponibles y los que está usando y da a conocer a su médico los resultados de cómo le está yendo con eso, conoce sus deberes y derechos y aprende a defenderlos. Y bueno, mi mensaje, haz valer tu voz, no es solamente una voz de adorno, es una voz que tiene mucho valor. Cierro con este pensamiento, no hay nada como un sueño para crear el futuro. En este momento, ustedes y yo estamos creando futuro, porque estamos aprendiendo a usar nuestra voz. Esta frase la dijo Víctor Hugo en Los Miserables. A la orden y muchas gracias por su atención. Estoy aquí para cualquier pregunta.
Emma, gracias sin desperdicio tu participación como siempre y agradeciéndote sobremanera el tiempo que siempre estás dispuesta a brindarnos y compartir tus conocimientos. Para mí fue un honor tenerte hace unos días acá en Dominicana en el foro La Voz del Paciente y de verdad que agradezco sobre todo tu amistad porque para los que no sepan, Emma y yo nos hemos convertido en casi hermanas, porque incluso hasta nos relajan y nos dicen que nos parecemos físicamente cada vez que andamos juntas. Y la verdad que agradezco mucho y bendigo tu vida, bendigo tu salud, Amén. bendigo tu familia, esa familia hermosa que tengo el placer de conocerla y de casi formar parte de ella, de ser un ser de luz y de ser un ente de mucho, mucho conocimiento y que no te importa compartirlo. Hay Gracias. varias preguntas, si quieres abrir el chat de preguntas para que tú mismo vayas viendo, aunque lo vamos a abrir juntas por acá. Ayúdame con eso, ya sabes Ok, que yo con la tecnología perfecto. soy media. Okay. Ahí María Eugenia levantó la mano. Mientras los vas buscando allá, María Eugenia, ¿qué querías comentar o preguntarme? María Eugenia, puedes, te voy a abrir el micrófono para que puedas hablar. Y vamos a ver. Ok, ahí estás, María Eugenia. Puedes hablar. No, no, todavía tiene el micrófono bloqueado. Voy para allá. Le voy a mandar un mensaje Ya, para que ella... ya le abrí. Ok, no, está cerrado. Es que ella misma creo que la tiene que abrir. Solicitar, reactivar y nada más aprietas donde te sale el mensaje. Sí, ella no lo ha hecho. Bueno, mientras tanto, dime pues alguna de las preguntas que están en el chat. Ok, dice aquí, Berta, buenas noches, ya conoces a Berta. Sí. Es una realidad, hay un factor muy importante también en la alimentación de los pacientes. Sí. Sin desperdicio, todo el mundo felicitándote, gracias, muchas gracias. Sustancioso, excelente tema, muy importante para todos. Gracias, Emma, excelente. El omeprazol también tiene, ese estanja, tiene las mismas complicaciones que el omeprazol, es omeprazol. Los otros, digamos, son bloqueadores de la bomba de protón. También tienen efectos, pero no tan severos como el omeprazol. Pero en vista de lo que pasó con el omeprazol, cualquiera de esos productos traten de evitarlos, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos también tienen un problema y es que enmascaran el cáncer de estómago. Así que si ustedes pueden mejorar la forma como toman el medicamento, tomarlo después de la comida para tener el estómago lleno y que no esté, pues, y evitar algún problema de gastritis, traten de dejar de usar el producto lo más que puedan. Porque sí es cierto, cualquiera de ellos tiene el omeprazol más serio que el esomeprazol y que el lansoprazol, pero ellos, los otros dos también tienen problemas con los riñones. Aquí habla alguien sobre, dice que si se conocen algo sobre la fibromialgia. ¿En qué sentido será? La fibromialgia es una enfermedad que en muchos países la están viendo los reumatólogos, en otros las están viendo los neurólogos. Si tiene, que apareció hace unos 6, 7 años, es la primera vez que se identificó y se tipificó, se le puso nombre, entonces es de muy reciente, digamos, descubrimiento y tiene muy poca información, ¿no? Perfecto. Dando medicamentos. Aquí estoy yo tomando fotos de todo, de que se ve precioso todo este grupo entero de personas que están aquí acompañándonos. Déjame ver, Emma, aquí sí, aquí hay otra pregunta sobre Eunice, de Alianza, Artritis Alianza Federal. Dice, fundamental la educación del paciente. Aquí dice, fundamental la educación del paciente, convencerlo de la importancia de consensuar con su médico, no tener vergüenza de decir, por ejemplo, no tengo nevera o refrigerador. Esa parte es bastante porque aquí por lo menos las personas del interior, sobre todo eso ahora mismo sí se está tomando en cuenta
que, que a las personas del interior se le está dando el medicamento en pastillas para que puedan tenerlo. Se está tomando un poco en cuenta esa parte aquí en República Dominicana. Déjame ver que aquí hay más. Dice, eh, gracias infinita, debo tomar 2 omeprazol diario a partir de hoy. No volveré a usarlo. Mil gracias por esa maravillosa exposición. Emma, ¿qué tú tienes que decir sobre eso? Porque hay médicos que lo están indicando todavía. Bueno, esa alerta aquí salió hasta en los periódicos. No sé si allá no lo comunicaron, pero la alerta vino de la FDA y es obligatorio aquí la Dirección de Farmacia y Drogas publicar las alertas que son relevantes, porque a veces hay alertas que no son tan relevantes, pero esta sí fue publicada. Y lo que yo le recomendaría a la señora es que mejore cómo se toma el medicamento, porque ¿para qué lo tomamos? O sea, ¿para qué tomamos esos productos como esomeprazol, lansoprazol y omeprazol? Lo tomamos para bloquear la acidez del estómago que se genera normalmente cuando tomamos medicamentos y que en algunas personas esa acidez se pone tan insoportable, se te viene acá el esófago, te arde el estómago. Entonces, ¿cómo se puede evitar? Bueno, con la alimentación. Con la alimentación se puede evitar. Y hay una cosa que yo aprendí, por lo menos con el Metrotec, que me daba tantas ganas de vomitar y mareo, yo me lo tomaba en la noche, después de la cena, porque después yo iba a ir a dormir y si me daba mareo, si me daba no sé qué, ya yo estaba dormida. Entonces, buscar cómo yo puedo acondicionar la ingesta de mis medicamentos tratando de evitar esos otros efectos secundarios. A veces también nos los queremos tomar todos juntos y eso hace que el estómago trabaje demasiado. Oye, tomamos uno a 1 hora, puedo esperar el otro después del mediodía, dividirlo. Por lo general lo hacemos es porque se nos puede olvidar y yo mejor en la mañana me los tomo todos. Y eso a la larga también le está mandando toda esa carga al estómago. Entonces todas esas cosas las podemos hacer para tratar de evitar usar esos productos. Isabel dice que ella tiene más de 20 años tomando protectores porque ella tiene una gastritis muy severa. Si no toma ningún tipo de protector, ni siquiera el agua la tolera. El No, pero pantoprazol, no recomiendo que lo suspenda, por favor, no quiero que se vayan por acá. Ahora ya yo no lo voy a tomar, solamente tienen que tener la alerta porque el daño que causa es en los riñones. Si ustedes ven que empiezan a orinar menos cantidad de la normal, que se sientan a orinar y no sale el orine, y cosas de ese tipo, entonces es una alerta que puede sospecharse que el medicamento le está causando problemas en el riñón. Y lo mejor de esta información es que el daño que causa, inmediatamente tú suspendas el producto, el riñón se restaura. O sea que no hace un daño permanente siempre y cuando lo atendamos a tiempo. entonces tú dices que cualquier inhibidor de la bomba de protones del estómago puede causar ese tipo de problemas, porque a eso me refiero, porque que todo el mundo que toma algún tipo de inhibidor de la bomba de protones tiene que hacerlo, tiene que tomar ese tipo de medicamento. Pero entonces lo que hay que hacer es tratar de o espaciar la toma o buscar otras alternativas, no sé. El esomeprazol es el que menos daño causa a los riñones. Esomeprazol es el menos problemático. O sea, O sea que si en caso tal tengo que tomar uno de todos modos, bueno, me toca, y que ese es el más caro, por lo menos aquí en Panamá, ese es el que más plata cuesta. la El marca, la esomeprazol. marca, la marca, la puedes decir que yo creo que para saber si es la misma de aquí, Nexium. ese mismo, sí, ese mismo que No me gusta hablar de marca, pero no, bueno, ya me lo pero pensé. era para saber si era la misma que aquí, y es cierto, aquí también se comercializa y no es barata. No es barata, no vamos a decir la casa farmacéutica tampoco, porque ninguna casa está patrocinando esto, ni aunque lo estuviera haciendo, porque tampoco es parte de nosotros. Por eso te preguntaba si era el Nexium, porque aquí se vende y también aquí es muy caro. Aquí el Nexium es bastante caro y se toma por lo menos una vez al día. Eso es lo que recomiendan, pero la caja cuesta casi 3,000 pesos aquí. Con cuidado. Sí, es caro. ¿Alguna otra pregunta, señores? La verdad que queremos darle gracias a Emma nueva vez por este banquete. Siempre la tenemos disponible a un WhatsApp, como ella dice, un interno, como ella dice. Y la verdad que gracias, Emma, todo lo que han sacado
este momentito para estar con nosotros y apoyarnos. Gracias a las 45 personas que están conectadas, a los miembros de la fundación y a los que nos visitan internacionalmente, que ahí veo varios por ahí. Estoy viendo varias Está personas. Tini está hablando de la importancia de llevar el diagnóstico a áreas alejadas de la ciudad. De Argentina Bueno, también, igual que sí, que es de Argentina. perdón. De Panamá también tenemos a Dalia, a nuestra querida Dalia, está por acá. Muchas gracias, Emma. Un placer. Creo que tengo dos comentarios más que dice acá. Acá en Argentina también recomiendan que el que nombraste, Emma, igual que el pantoprazol, tomarlo 40 minutos antes de desayunar y tomar todos los medicamentos luego. Sí, lo que pasa es que aquí en Panamá el que está en el cuadro básico que les dije yo, la lista oficial, es el omeprazol, no están los otros. Entonces, al sacar esa noticia, ahora tenemos que luchar como pacientes a que saquen ese producto del listado y pongan uno menos perjudicial, porque si no tienes que comprarlo. Si el Estado no te lo da, que nosotros sí tenemos, que las farmacias de la caja son las que nos dan los medicamentos, entonces tenemos que lograr ese cambio en el listado oficial. Pero ahí estamos, ¿no? Esa es parte también del trabajo que hacemos como organización de pacientes. Y Tini habló de la telemedicina, que la diferencia que hay, que ciertamente creo que es más agudo en países grandes, países como Argentina, como Brasil, que son geográficamente tan grandes. Nosotros, por ejemplo, yo creo que Panamá cabe en lo que puede ser la ciudad de Buenos Aires, creo que ahí cabe Panamá. Entonces, el hecho de que tengamos áreas lejanas también las hay, pero creo que es menos agudo que lo que puede ocurrir en países de una extensión geográfica muy grande. Acá nosotros hemos insistido en llevar la telemedicina a estas regiones, porque también los reumatólogos todos se quedan trabajando en las capitales. No les gusta irse para el interior y ahora que estamos con una que sí logramos que se nombrara en provincias, estamos defendiéndola porque la están tratando de mal, que yo digo, con razón nadie se quiere ir para allá. O sea, de veras, esta mañana tuve una entrevista en la radio defendiendo a esa doctora y definitivamente que una solución sería esto de la telemedicina, pero los gobiernos, la ley aquí ya salió, colocando la telemedicina como una opción, pero finalmente no se concreta el que se lleve a cabo. Y bueno, ahí seguimos. Aquí se hace, bueno, ayer yo tuve una consulta virtual, una telemedicina, tuve ayer con una persona que es médico, y tuvimos una consulta virtual porque me pidió o personal o virtual. Yo le dije, bueno, de aquí a que nosotros nos juntemos, porque el consultorio suyo está bien lejos y yo también, vamos a hacerlo virtual y hemos cuadrado que sea así la consulta virtual. Y yo hasta encuentro que como no es algo clínico, como no tiene que verme físicamente por el momento, no tiene que verme físicamente, es mucho. Aquí se está implementando, aquí hay muchos médicos que están optando por la telemedicina cuando el paciente o está encamado o está en una gran distancia. Y con relación a los médicos del interior, ya por lo menos los reumatólogos aquí, por ejemplo, Santiago y Santo Domingo, tienen la residencia de reumatología aquí en la República Dominicana, y de Santiago han salido para el interior reumatólogos que ya están en diferentes poblados, en La Romana, en Higüey, ahí en Santiago, creo que también ahí en San Francisco de Macorís, que a medida que van saliendo de la escuela de reumatología, de la especialidad, aparece en plaza y a ellos les interesa. Hay muchos en Santiago que no quieren venir para la capital porque se sienten muchísimo más cómodos, y allá hay muy buenos reumatólogos, al igual que aquí hay muchos reumatólogos nuevos y están saliendo muchos médicos jóvenes, que también eso es importante, porque como la reumatología se creía que era una enfermedad, una rama para atender personas mayores, también los médicos deberían ser como muy mayores, pero todo eso ha ido cambiando. Bueno, muchas gracias a todos por estar, de verdad.
bendiciones a todos, que pasen una excelente noche. Emma, un abrazo. Mil gracias como siempre por tu disposición. Y nada, esto fue celebración del 13 aniversario de la Fundación Un Paso de Fe, que cumplimos 13 años y esperamos que el Señor siga bendiciéndonos y podamos seguir trabajando como hemos seguido trabajando hasta ahora, tratando de ayudar y de apoyar a nuestros pacientes y nada, seguir luchando y nada, que el Señor siga acompañándonos en este trayecto. Amén. Gracias. Gracias a ustedes y que pasen buenas noches.